Gloria a Dios. Vamos a invitar al Señor que en esta preciosa tarde o noche, ¿verdad?, consuele nuestros corazones con su presencia. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Queremos acercarnos, Señor, con corazón contrito, corazón humillado delante de ti, Señor, para que tú seas fortaleciéndolo, Señor, nuestras vidas, Señor, sobre todo aquellos momentos difíciles, Señor, donde dudamos de ti, donde dudamos de tu gracia, de tu fuerza, Señor. Consuela nuestros corazones, Señor. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias. Trae comida a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, y todos aquellos que en el presente o más tarde, Señor, vean este servicio, esta prédica, este tiempo de alabanza, sus corazones sean consolados también en ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, ¿cuántos saben que nosotros tenemos victoria en nuestro Señor? Si usted lo cree, ¿por qué no nos ayude con sus palmas? Y le vamos a cantar y decirle gracias, Señor Jesús, porque tú nos haces victoriosos. Aunque un ejército ataque contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza.
Señor es fuerte y todopoderoso, amén. Así es. Y Él puede hacer todo. Así es. Le invito a que en este momento le pida al Señor que nos podamos acercar cada día más a Él, que podamos estar a sus pies, alabándole día y noche. Señor, te damos gracias por este momento que nos das de poder adorar tu nombre, alabarte. Señor, te pido que cada día podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias. Amén. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote anda. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote anda. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote anda. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
fuerte es el nombre del Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Se prenden las luces. Voy a invitar que salga de su lugar y salude a su hermano de puñito. Salude a su hermano de puñito. Si no lo ha visto por un tiempo, dígale: te extrañamos. Saluda a tu hermano. Gloria a Dios. Pues invito a tomar asiento. Si toma su asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Antes de que los niños pasen a su lugar de clase, próximo, lo que es este fin de semana, es un fin de semana medio extraño, ¿verdad? A veces no sabemos el resultado de la asistencia. Algunos salen fuera, algunos reciben visita, así que está lleno de mezclas.
¿verdad? Solamente por este domingo. Creo que los pequeños que estén presentes se van a quedar este domingo, ¿ok? Pero todo sigue regular. Ahorita los niños pueden ir a su salón de clase. Los que tienen clase allá, este es el momento. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos estado hablando mucho con respecto a la iglesia local, ¿verdad? Vamos a continuar hablando con respecto a la iglesia local, las verdades que tú y yo no podemos ignorar. Yo sí le invito que cuando tenga chancecito repase las enseñanzas, aún después de que su servidor las predica, las escucha, ¿verdad? Y trato todavía de aprender más, tomar para mí, ¿verdad? No tanto para compartir, sino tomar para mí. Quiero predicar de un tema, ¿verdad? Muy común en todos nosotros. Le he titulado Cuidado con el desánimo. Cuidado con el desánimo. ¿Algunos lo conocen? ¿Algunos conocen el desánimo? Yo creo que todos. Todos. No es pecado pasar por él. El problema es qué vamos a hacer cuando venga el desánimo. A todos nos va a llegar. Y si usted piensa que porque yo soy el pastor de esta iglesia a mí no me llega, híjoles, a mí me llega, pero yo no puedo colgar la toalla. Así que el Señor me fortalece en los momentos difíciles, ¿verdad? Y me da de su gracia para seguir adelante. Cuidado con el desánimo. Quiero leer un pasaje, 1 Samuel 30, del 1 al 6. Pero yo le voy a aconsejar que en casita lea todo el capítulo. Toda la prédica de ahora en sí tiene su referencia en todo el capítulo. Todo el capítulo 30 de 1 Samuel. ¿Estamos listos? Gracias, Señor. Primera de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6, la palabra del Señor dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y el Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Danos descanso en tu presencia, Señor. Si en esta noche tenemos que correr a tus pies para ser fortalecidos, Señor, enséñanos a hacerlo. En el nombre precioso de Jesús. Tu nombre es precioso, tú eres precioso. No hay nada tan hermoso como tú, Señor. Enséñanos a valorar tu presencia. Enséñanos a valorar tu evangelio, tu palabra. Enséñanos a valorar tu iglesia local, lo que tú más amas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuidado con el desánimo. Hace ratito les hacía mención, todos hemos experimentado por desánimo, ¿verdad? Su servidor, no por ser el pastor, ¿verdad? No se escapa de él. Todos experimentamos desánimo. Algunos por algunas cosas mayores, otras por cosas menores, pero el desánimo
toca la puerta de nuestra alma y tristemente nos desarma. Y la razón principal por la cual, ¿verdad?, yo traigo este tema es porque tú y yo necesitamos aprender a reaccionar bien cuando el desánimo llega. No es pecado pasar por desánimo, no es pecado. Lo que es pecado es qué vamos a hacer al respecto. ¿Vamos a reaccionar correctamente o vamos a reaccionar opuestamente a lo que tú y yo debemos de reaccionar? Ahora, tú y yo no estamos desarmados, tú y yo tenemos una provisión muy especial que son las promesas de nuestro Dios. Tenemos un Dios que es fiel, es veraz, Él no miente, Él no es hombre para que sea mentiroso, Él es fiel en lo que ha prometido. Así que tú y yo debemos asegurarnos de saber cómo debemos reaccionar o debemos asegurarnos de reaccionar correctamente cuando aparezca el desánimo. Es probable que algunos de nosotros en el tiempo presente estén pasando por él. Es muy probable, ¿verdad? O es muy probable que el día de mañana algunos empiecen a experimentar desánimo, ¿verdad? Y uno de los problemas graves cuando viene el desánimo, como que queremos mandar a volar todo, como que ya no nos importa nada. Y déjeme decirle, es la manera más fácil de identificarlo, pero no es una correcta reacción. Así que tú y yo estamos aquí para aprender cómo debemos de reaccionar cuando aparezca el desánimo. Y si usted está pasando por él, por lo menos empiezo diciéndote dos cosas. Primero, Dios está en control de todo. Hasta el día de ahora, como les he dicho una y otra vez, Él está sentado en su trono. Él está sentado en su trono. Y lo que tú estás pasando, no creas que le agarra de sorpresa, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Ay, pobrecito de mi hijo, pobrecita de mi hija. No, todo está en el control de Él. Es más, no solamente en el control de Él, parece ser que el Señor permite ese tipo de pruebas, ¿verdad? Como si estuviera orquestando algo, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Entonces Dios está en control de cualquier situación, ¿verdad? Y Él tiene el poder para usar esos desánimos que tú y yo cruzamos para nuestro bien. Así que son dos muy buenas verdades para empezar, ¿verdad? Si estás pasando por desánimo o el día que lo estés cruzando, no olvides, Jesucristo está sentado en su trono, Él sabe lo que estás pasando, lo que pasarás, ¿verdad? Y no solamente sabe eso, sino Él está interesado en utilizar ese sentimiento negativo, ¿verdad?, y convertirlo para el bien tuyo y para el bien mío. ¿Qué es el desánimo? Vamos a definirlo. El desánimo es un sentimiento negativo, no puede ser positivo. El desánimo es un sentimiento negativo o enfermizo que desalienta, desenfoca, enfrena, estorba, daña, etcétera, etcétera, a una persona para responder correctamente en el caminar de la vida, no solamente de la vida cristiana, sino de la vida regular, de la vida normal. Vuelvo a repetir, el desánimo es un sentimiento negativo o enfermizo que desalienta, desenfoca, enfrena, estorba, daña a una persona para responder correctamente en el caminar de la vida. Uno de los propósitos de Dios a través del sufrimiento es que podamos experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas por medio de las diferentes adversidades. Uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Levante su mano. Páseme la fórmula. A nadie le gusta sufrir. Ni siquiera dolores físicos. Los dolores emocionales son terribles. Pero a veces ni siquiera dolor físico nos gusta pasar. ¿Qué hacemos cuando nos da un buen dolor de cabeza? ¿Qué hace? Inmediatamente usted ya sabe cuál pastilla le hace efecto. Algunos la aspirina, algunos el Advil, otros no sé qué, ¿verdad? Y hasta se avienta doble pastilla para que tenga una mejor dosis. ¿Por qué? Porque no quiere estar soportando ese dolorcito, ya sea en un músculo, ya sea en su cabecita, etcétera, etcétera. No nos gusta sufrir. Pero el sufrimiento que experimentan, sobre todo los hijos de Dios, no es un sufrimiento, ¿verdad?, nada más así al azar porque nos tocaba. No, hermano. Los hombres sin Cristo, las gentes que no tienen a Cristo en su corazón también sufren como tú y como yo. Y tú y yo tenemos que marcar la diferencia en contraste con los hombres o mujeres que no conocen al Señor y que viven en la ignorancia.
El Señor permite el sufrimiento en sus hijos. ¿Para qué? Para que sea probada nuestra fe. Vuelvo a repetir. Una de las razones, y lo hemos visto, hermanos, sobre todo el año pasado con la situación de la pandemia, donde muchas cosas en nuestra vida iban a ser probadas, lo enseñé varias veces. El Señor permite el sufrimiento para que nuestra fe sea probada, ¿verdad? Y a través del sufrimiento vamos a ver qué tanta madurez cristiana hay en nuestra vida, qué tanto Cristo, el varón perfecto, ha sido perfeccionado en nuestras vidas, ¿verdad? Y tú te darás cuenta que algunos apenas pasan alguna crisis y están renegando en contra del Señor. Están tomando, ¿verdad?, decisiones por su propia cuenta, haciendo y deshaciendo. Pero hay otros, ¿verdad?, que han aprendido a correr al Señor, han aprendido a refugiarse en su Salvador. Y la diferencia al paso de los años es mucho. Así que el sufrimiento es parte de la experiencia de la vida cristiana. Ahora, cuando tú no aprendes a lidiar con el sufrimiento, déjame decirte, vas a seguir sufriendo, pero sufriste sin ganancia. Vas a sufrir de oquis, en vano. Es bien importante que aprendamos a madurar, porque del sufrimiento nadie se escapa. Todos vamos a pasar por él. La única ganancia que vamos a obtener es cuando la fe nuestra sea probada y Cristo brille en medio de las adversidades de la vida y podamos decir como Santiago que es un gozo, ¿verdad?, el pasar por las diferentes adversidades de la vida. Y cuando aparece el desánimo, tristemente nos perdemos la oportunidad de experimentar el gozo del Señor. Vuelvo a repetir. O sea, el Señor está orquestando algo precioso a través de las dificultades que vienen a nuestra vida. Amén, eso es cierto. Pero cuando el desánimo ocupa un espacio más grande que las promesas del Señor en nuestra vida, tú y yo nos perdimos la oportunidad de conocer más de nuestro Dios y de experimentar el gozo del Señor. Características del desánimo. Así rápido, es universal, repetitivo, circunstancial, temporal y erróneo. Así son las características del desánimo. Vuelvo a repetir, universal, repetitivo, circunstancial, temporal y erróneo. No quiero invertir mucho tiempo definiendo cada una de esas cosas, pero ese es el desánimo, ¿ok? Universal, repetitivo, a lo mejor no está circunstancial y temporal y erróneo. Universal porque a todo mundo le va a suceder. Repetitivo porque sales de una y al pequeño rato ya te está esperando otra. Circunstancial es porque cada quien determina el peso que el desánimo va a hacer en su vida. ¿Te has fijado que hay algunas personas, bueno, cuando está uno desanimado, uno piensa que se acabó el mundo y que lo que yo estoy pasando, nadie lo ha pasado. Pobrecito de mí. O pobrecita, hermana, pobrecita de ti, hermana. Nadie ha pasado una prueba como esta prueba me está aplastando. Pero si conociéramos la vida de los diferentes hermanos, hermanas en la iglesia del Señor, hay gente que está pasando cosas más fuertes de las que tú y yo hemos pasado. Pero es circunstancial porque cada quien determina, ¿verdad?, qué tanto se va a dejar aplastar por él. Es temporal, hermano, porque al ser un sentimiento, aunque sea enfermizo, ¿verdad?, se va a ir, hermano. No es para siempre. Y por ser un sentimiento, podemos tener la seguridad que tarde o temprano va a ser un sentimiento erróneo. ¿De dónde proviene el desánimo? Hay 4 causas: de la influencia de las malas noticias alrededor nuestro, de la influencia que tienen las malas noticias alrededor nuestro. ¿Están conmigo? Qué fácil es desanimarse cuando escuchamos una mala noticia, ¿verdad? Una noticia que no nos favorece, que va en contra de nuestros intereses. Qué triste, hermano, es dar lugar al desánimo por una mala noticia. Y todos hemos tenido malas noticias de todo tipo. Algunos han recibido malas noticias de salud, algunos han recibido malas noticias en cuanto a su trabajo, algunos han recibido malas noticias en cuanto a las relaciones personales. Y hay mucho tipo de malas noticias y esas son una de las causas por la cual el desánimo viene. Segundo, por alguna crisis que de momento estamos atravesando. Eso ya es obvio, ¿verdad? Tercero, por las decepciones que recibimos. A veces, ¿verdad?, tenemos una concepción
posiblemente cierta, posiblemente no cierta, pero detrás de que sí es cierta o no es cierta, déjame decirte, muchas veces es una desilusión porque partimos de una ilusión, de una ilusión. Tú pensás, por darte un ejemplo, ¿verdad? Los jóvenes, los niños empiezan a recibir de esas películas tiernas, si es que todavía hay, ¿verdad? En mis tiempos salían mucho que Blancanieves y todas esas cosas, ¿verdad? Donde venía el príncipe, la besaba y despertaba del sueño que tenía, y bonitos, y se casaban feliz para siempre, ¿verdad? Así que ella soñaba con el príncipe azul y ella con la doncella, okay, lo que sea. Entonces pensaban que la vida era así, cuando encontraran su príncipe o su princesa, se iban a casar, iban a ser felices para siempre. Pero cuando llega el matrimonio, con toda la emoción que contrae, el vestido blanco, el traje y todo el estrés que viene, ¿verdad? Ya cuando están casados, caray, la cosa no era como yo pensaba que era. ¿Por qué? Porque había una ilusión, ¿verdad? Bonita hasta cierto sentido, no podemos negarla, bonita, una bonita ilusión, pero la realidad es otra. Y muchas veces de nosotros, ¿verdad? Esas ilusiones de diferente tipo de nuestra vida se caen y caemos en decepción, ¿verdad? Y eso da lugar al desánimo. Y definitivamente la cuarta fuente de donde proviene el desánimo es el pecado. Es el pecado. Las consecuencias del desánimo. Esto está interesante. Las voy a citar todas. Consecuencias del desánimo. Primero, divide nuestra atención. El desánimo divide nuestra atención. Nos hará tomar decisiones insensatas. Tomaremos decisiones insensatas. Nos conduce a la mediocridad. Nos victimiza. Nos victimiza. Nos lleva al aislamiento. Nos da inseguridad. Produce confusión. Y tristemente nos aleja del Señor. Consecuencias del desánimo. Okay, vuelvo a repetir. Divide nuestra atención, tomamos decisiones insensatas, nos conduce a la mediocridad, nos victimiza, nos lleva al aislamiento, nos lleva a la inseguridad, a la confusión y, lo más feo, termina alejándonos del Señor. Quisiera hablar de todas, hermano, honestamente. La primera dice, divide nuestra atención. Cuando el desánimo ha tomado terreno, ha ganado terreno en nuestra alma, nosotros no vamos a avanzar mucho, no vamos a poder avanzar mucho, ¿verdad? Ni podremos actuar de todo corazón. Eso va a pasar en todas las áreas de nuestra vida. En el matrimonio, ¿verdad? No va a marchar bien, va a haber problemas económicos, conflictos con los demás, ¿verdad? No vamos a podernos desempeñar bien en el trabajo. Una persona con desánimo no trabaja bien y su jefe se da cuenta. Entonces produce, ¿verdad? Divide nuestra atención, nos desconcentra, nos desenfoca. Que sigue, toma decisiones insensatas, ¿verdad? Al ser alterado nuestro juicio, hermano, nuestro juicio, ¿verdad? Lo que va a suceder, hermano, es que vamos a tomar decisiones que van a costarnos el día de mañana, decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque usualmente cuando pasamos por desánimo, en vez de tomar decisiones con respecto a la verdad de Dios, a los principios bíblicos, vamos a seguir nuestros sentimientos. Y eso va a traer, tarde o temprano, un costo muy caro. Nos conduce a la mediocridad, ¿verdad? Posiblemente el desánimo pueda ser la causa principal, y si no la más común, por la cual no hacemos las cosas con excelencia. Oiga, alguien que está desanimado, ¿verdad? Y que trabaja desanimado no va a querer mostrar excelencia en su trabajo. Esa es la realidad, ¿verdad? O en su hogar, donde sea, ¿verdad? Hablé de esta solamente para hablar esta. Lo que más me interesa es, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero el desánimo nos lleva mucho a tomar el papel de víctima. El papel de víctima.
¿Qué es eso? Significa que tú y yo vamos a vernos continuamente tentados, y si no tentados lo vamos a hacer, a culpar a los demás por lo que estamos experimentando. Ese es el papel de víctima. Y usualmente el desánimo tiene esa etiqueta, viene con esa etiqueta, ¿verdad? Tratamos de justificar ese sentimiento negativo o enfermizo culpando a los demás. Puede ser incluso que en algunos aspectos haya un sentido común de razón, pero lo que hace el desánimo que no da lugar a la reflexión. Una cosa es el razonamiento, otra cosa es la reflexión. Y la reflexión, hermano, por lo menos, ¿verdad? Deja de ver a los demás como culpable para empezar a tomar responsabilidad de sus propias acciones, de sus propios hechos. Entonces, uno de los grandes problemas del desánimo cuando ha tomado lugar en nuestra alma es mirar a los demás como culpables de mi desgracia, ¿verdad? En el matrimonio, el cónyuge empieza a mirar a su cónyuge como el culpable de su desgracia y no toma responsabilidad. En el trabajo, en la iglesia, donde quiera que se dé el desánimo por la razón que sea, ¿verdad? Esta es una de las situaciones más terribles que produce, ¿verdad? Nos lleva a culpar a los demás. Y al último dice, nos aleja del Señor. Si nos dejamos guiar por nuestras conclusiones, por nuestros sentimientos, ¿verdad? Al no tener una mente clara, al no dar lugar al razonamiento, Satanás nos llevará al punto de dudar de las promesas de nuestro Dios. ¿Están conmigo? O sea, el desánimo es un sentimiento enfermizo, negativo. Si tú y yo le hacemos caso, vamos a tomar decisiones equivocadas y costosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente Satanás está utilizando ese sentimiento para al final tú y yo dudemos de las promesas y de la fidelidad de Dios. Y al dudar de las promesas de Dios y de la fidelidad de Dios, cuestión de tiempo, estamos cada día más alejados de nuestro Dios. Vamos a ver algunas probables fuentes de desánimo. ¿Okay? Por varias razones se da el desánimo, ¿okay? Por varias razones. Sus fuentes son varias. Las más comunes es, pensemos un poquito el desánimo que viene por el agotamiento fisiológico. Pensemos el desánimo que viene por el agotamiento fisiológico. ¿Cuántos nos hemos cansado por trabajar un día muy fuerte? Cansa, trabajar cansa. ¿Okay? Dice definición, vamos a definir qué es la fatiga. Dice, es un fenómeno fisiológico que consiste en la disminución temporal de la capacidad de trabajo. Es decir, cuando uno está cansado, cuando uno está experimentando fatiga, ¿verdad? Como que vamos a menguar en nuestra respuesta al trabajo. Es un mecanismo defensivo, ya que previene el agotamiento. Se define como un estado fisiológico particular del organismo que se produce por la ejecución de una actividad prolongada en el tiempo y se manifiesta por la disminución de la capacidad de trabajo, que es uno de los síntomas evidentes de su aparición y desarrollo. Cada quien sabe, ¿verdad?, en el lugar donde trabaja, cada uno de nosotros sabe hasta qué punto puede aguantar, hablando físicamente. Hay trabajos que son pesados, ¿verdad? Yo tengo conocimiento de las hermanas que trabajan limpiando cuartos en un hotel. Oiga, les exigen, ¿verdad?, una buena cantidad de cuartos. Yo me pongo a pensar, si uno con trabajo hace los 2 cuartos o 3 cuartos de su casa, sacar 15 o 17 habitaciones, es una locura, hermano. Y luego que venga el supervisor detrás de ellas y les revise la calidad de su limpieza. Oiga, yo veo esas cobijas que ponen en los cuartos, esas cosas han de pesar, ¿verdad? Y cada vez que entran, lavar los baños así, a la perfección, hermano. 15, 16, 17 cuartos por día. Pobrecitas, ¿verdad? Ojalá y tengan un buen licuado de proteína, hermano, para que se recuperen.
Pues las hermanas yo creo que llegan a su casa, hermano, cansadísimas. Y todavía tienen que llegar a trabajar algunas de ellas, más limpieza en la casa. Qué criminal es eso, ¿verdad? Los hombres que trabajan en construcción, sobre todo cuando trabajan por pies, hermano, eso es terrible. Porque ahí por ganar más se trabaja desde donde sale el sol hasta donde el sol se pone. Y hay que echarle ganas porque ahí hace más dinero el que hace más trabajo, ¿verdad? Y luego si hay inspecciones, si hay todo ese tipo de situaciones, tienen que hacer un buen trabajo, un trabajo seguro, ¿verdad? Un trabajo que de momento al hacerlo bien les garantice el día de mañana que les vuelvan a utilizar. Y los hombres llegan desarmados, hermano, cansadísimos, ¿verdad? Y a eso agrégale los años. Cuando uno es joven aguanta más, pero entre más crece, ya no es lo mismo, hermano. El trabajo es pesado y el mucho trabajo produce fatiga y el cuerpo lo siente, ¿verdad? Y el cuerpo se va autodefendiendo como diciendo, hey, no te pases, ¿verdad? No te pases, estás trabajando mucho, ¿verdad? Hay gente y estoy seguro que aquí hay muchos que de momento trabajan mucho, les gusta su trabajo y se les olvida comer. Se les olvida hacer su espacio, su tiempo. Entonces imagínense qué difícil. Parece que le estoy hablando a alguien, ¿verdad? Qué difícil es eso, hermano. Qué difícil es eso. Y el cuerpo lo siente, lo siente. Eso es cansancio físico. Y en algunas ocasiones es tanto el cansancio físico que suele convertirse en la plataforma del estrés fisiológica. Hay gente que está físicamente tan cansada que ha perdido su poder de concentración, ha entrado en un estrés fisiológico, ¿verdad? Como que nada más quiere dormir, ¿verdad? Sabe que tiene que hacer algo y el hecho de que sabe que tiene que hacer algo le mantiene los ojos abiertos, pero físicamente está inútil para hacer eso. Ha entrado en un estrés física, un estrés fisiológico. Y luego vienen con el pastor, ay, pastor, ore por mí porque yo creo que estoy fría espiritualmente. Pues sí, no comen, no duermen bien y trabajan como burros. Perdón, hermano. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Y asociamos un cansancio físico con frialdad espiritual. Y no, hay que poner atención al cuerpo también que está reclamando. ¿Okay? El agotamiento emocional. Está el físico, el que leímos, el que vimos. El segundo es el emocional. Aunque aquí lo definí con un término de fatiga crónica o depresión o desánimo. Es estrés en exceso. Viene con cansancio, agotamiento, sensación de no querer hacer nada. Pero lo que lo hace emocional es lo último. Con un gran deseo de huir, de escapar. Adiós, mundo cruel, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Eso espero, hermano. Eso espero. A veces quieres oír, ¿verdad? El Señor te ha dado una posición, ¿verdad? Y a veces quieres bajarte del ring, ¿verdad? Y eso es un agotamiento emocional. Ahora, nota, desde la perspectiva cristiana, la razón principal por la cual viene este sufrimiento, ¿verdad? O este tipo de cansancio, nota, es porque quitamos la mirada de Cristo y empezamos a evaluar las cosas desde nuestra perspectiva. Vuelvo a repetir, la razón principal por la cual viene el desánimo, el agotamiento, ¿verdad?, emocional, su razón principal es por haber quitado nuestra mirada de Cristo. Número uno, al quitar la mirada de Cristo, ¿verdad?, empiezas a ver desde tu perspectiva, ya no desde la perspectiva del Señor. Y las cosas se ven diferentes desde tu propia cara. Aquí, en la iglesia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu lugar de trabajo. Porque allá también hay desánimo. Donde quiera que te encuentres en la escuela, donde quiera que sea tu lugar de operación, ahí puede aparecer el desánimo. Pero ¿por qué viene ese desánimo emocional o ese agotamiento emocional? Por haber quitado tu mirada de Cristo. ¿Están conmigo? Bueno,
No, si ustedes son bien inteligentes. Al quitar nuestra mirada de Cristo y al empezar a reemplazar la perspectiva de Dios por nuestra perspectiva, pues no nos damos cuenta que nuestra manera de ver o nuestra perspectiva es incorrecta, es egoísta, nota, y además es sensual. Así es nuestra manera o nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas. Seguramente es incorrecta, egoísta y de paso sensual. Cuando viene este desánimo o este agotamiento emocional, nos quejaremos de la esposa, nos quejaremos del esposo, nos vamos a quejar de los hijos, de la iglesia, del trabajo, del gobierno. Ahorita está de moda del gobierno. La Biblia nos muestra cómo el pueblo de Israel una y otra vez murmuró en contra de Jehová su Dios. Y ¿sabes qué te digo? Fueron desánimos tontos, absurdos. Porque si empezamos a ver las maravillas que el Señor hizo en su travesía o en su jornada en el desierto, ¿verdad? Y cómo el Señor quiso revelarse solamente al pueblo de Israel, a los israelitas, y vemos la fidelidad de Dios en ese caminar, uno diría, bueno, estos tontos, ¿por qué se quejaron? ¿Por qué murmuraron? Y yo me hacía continuamente esa pregunta, Señor, qué malos eran. Si yo hubiera estado ahí, no me hubiera quejado. Es lo que yo decía, hermano, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo una vez me dijo, cállate, chismoso. Te hubieras quejado igual, si no es que hasta un poquito peor. ¿O a poco no, hermanos? ¿Cómo reaccionamos cuando vienen las dificultades? Igualito que el pueblo de Israel, igualito. Terminamos teniendo, ¿verdad? Por tristeza, ¿verdad? Una corta perspectiva del sufrimiento. Cuando el Señor quería utilizar, ¿verdad? Esa adversidad para que experimentáramos el gozo de nuestro Dios. Así que es necesario asegurarnos cuando este desánimo venga, el desánimo emocional, el agotamiento emocional o desánimo, necesitamos asegurarnos, debemos aprender a vivir por medio de la fe. Debemos aprender a vivir por medio de la fe. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Estás agotado? ¿Agotada? Corre a Cristo. Dice la Escritura, a Él correrá el justo y levantado será. ¿Verdad? Ese canto como que no tiene coherencia. ¿Cómo el justo va a correr y va a ser levantado? Por algo es llamado justo. El justo se supone que está de pie, hermano. Pero el justo tiene sus batallas, hermano, tiene sus luchas. Y a veces quiere menguar en su fe. Pero hay provisión para aquel que corre a los pies del Señor. Así que necesitamos asegurarnos cuando venga este agotamiento emocional o desánimo, que tú y yo estamos aprendiendo a caminar por medio de la fe y que demos nuestra vida de fruto que glorifique a Cristo, fruto que glorifique al Señor. Que en ese va y venir de las adversidades, ¿verdad? Al tener experiencia con el gozo del Señor, ¿verdad? No eleve nuestro yo o no nos lleve a un punto de vanidad, sino que tú y yo podamos atribuir toda honra y toda gloria al Señor por la fortaleza, ¿verdad? Que recibimos de Él y por la confianza, ¿verdad? Que obtuvimos al aprender de sus promesas. Tercero, el agotamiento espiritual. Este tipo de cansancio es producido por una condición espiritual. Okay, en este no hay mucha ciencia, por algo se llama agotamiento espiritual. Este agotamiento, este cansancio es producido por una condición espiritual. ¿Cómo cuál? Por la falta de fe, por la falta de preparación, por la indisposición para servir y honrar a Cristo. Así de facilito. Bonita la definición, ¿verdad? ¿Cuál puede ser ese tipo de condición espiritual? Vuelvo a repetir, por la falta de fe, por la falta de preparación, por nuestra indisposición a seguir, a servir y a honrar a Cristo. Así que si no quieres seguir a Cristo y no quieres honrarle, no te extrañe el día de mañana que estás agotado espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué más? Este tipo de agotamiento espiritual se puede notar en nuestra vida. Nota, aquí lo puedes notar porque no se siente el cansancio, pero tiene un fruto, ¿verdad? Que debe de avergonzarnos. Cuando vivimos en este agotamiento espiritual es donde
tú puedes realizar que han pasado años en tu vida como cristiano, como cristiana, y no ha habido progreso alguno. Vuelvo a repetir, porque esto no es tan doloroso. Este no es un cansancio físico, y a veces el corazón se ha endurecido, que ni siquiera hay pesar en el corazón por ello. ¿Cuántos años llevas en el Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto has madurado? Si no has progresado, amado hermano, amada hermana, disculpa, hay un problema espiritual. Un problema espiritual. Hay un agotamiento espiritual. Y la principal causa de este tipo de agotamiento, definitivamente, siempre va a ser el pecado. Así que te he hablado de estas tres fuentes. Vamos al capítulo de 1 de Samuel 30, ¿verdad? Bueno, no vayas a él, tenlo ahí si quieres. Pero quiero hablar de 3 remedios para el agotamiento. 3 remedios para el agotamiento en armonía con lo que 1 de Samuel 30 describe. Recuerda que al principio te recomendé que cuando vayas a casa, ¿qué vas a leer? Todo el capítulo. Está grande, está muy buena la historia. Todo el capítulo, 1 de Samuel 30. Vamos a ver 3 remedios, o cuando llegues a tu casa y leas el capítulo, los vas a descubrir. Vas a decir, oh, el pastor no estaba de chismoso. Primer remedio, el remedio para el agotamiento físico. ¿Cuál es? Es el descanso, la hidratación y la nutrición. ¿Estás cansado físicamente? ¿Estás agotado o agotada físicamente? Aquí está el remedio. Descansa bien, toma mucha agua, hidrata tu cuerpo y come muy bien, come saludable, nutrición. Cuando leas este capítulo, es una historia muy tremenda. La verdad que hay un drama emocional en medio de ella. Lo que nosotros leímos fue la parte más dramática, si pudiera decirlo así. Porque cuando David y sus hombres llegan al lugar donde viven, ellos se dan cuenta que vinieron los amalecitas y quemaron toda su ciudad, el lugar donde ellos vivían, y se llevaron a sus mujeres y se llevaron a sus hijos y a sus hijas esclavos. Gracias a Dios no mataron a nadie, ¿verdad? Así que ellos vienen, no sé, de alguna campaña de guerra, de alguna situación de estrategia militar, vienen contentos y se encuentran que la casa está quemada y no están sus familiares, no hay gente en la ciudad donde ellos viven. Así que ese es el escenario principal, la parte más dramática. Ahora, en este remedio de agotamiento, hablando del agotamiento físico, este capítulo te revela que el mejor remedio es el descanso, la hidratación y la nutrición. En el intento de rescatar a su gente que había sido llevado cautiva, 200 hombres de los 600 hombres que toma David para ir a seguir a los amalecitas y rescatar a su gente, hacen un alto. Vuelvo a repetir, 200 de los 600, 200 hombres se quedan a la mitad del camino por una razón. Estaban cansados. Estaban cansados. Tú lo vas a leer y estaban cansados. No se quedan por cobardes, hermano. No se quedan por cobardes, ¿ok? Cuando había situaciones de guerra en el pueblo de Israel, se daba libertad que el que tuviera miedo se quedara. Estos hombres se quedaron no por cobardía, se quedaron por cansancio físico. Y ellos se quedan a la mitad del camino y dice el verso 10 de ese capítulo. Y David siguió adelante con 400 hombres, nota, porque quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Así que un remedio para el que está cansado físicamente es descansar. ¿Estamos? Segundo, David y sus hombres se encontraron con un joven egipcio después de dejar a los 200 en ese lugar para que descansaran. Ellos se encuentran con un joven egipcio que había sido abandonado por su amo, aparentemente por enfermedad. Él había sido abandonado por su amo. Él era esclavo, era egipcio.
y este joven fue atendido correctamente por David. Dice el verso 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Nota. Y le dieron pan y comió. Y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Entendemos? Ahora, si yo estuviera en los zapatos de David, yo no sé si tuviera la paciencia de darle de comer a esta persona. Porque recuerda, la escena inicial es dramática. Se han llevado a sus mujeres y se han llevado a sus hijos y a sus hijas. Y aquí como que David no tiene otra más que calmar su intranquilidad, revivir a este hombre que estaba prácticamente deshidratado, con el alma moribunda, posiblemente a punto de morir, y la paciencia de esperar a que comiera, esperar que bebiera y que volviera en sí, para poderle preguntar si él sabía dónde estaban los amalecitas acampando. Ahí tiene sentido, ¿ok? Pero en ese capítulo vas a ver que hay un remedio para el cansancio físico. Descansa bien, hidrátate bien y nutre tu cuerpo. Y seguramente que vas a recibir fuerzas, ¿ok? No trates de espiritualizar. Ay, es que este cansancio es ataque del diablo. No, hermano. No es ataque del diablo, es descuido tuyo. ¿Ok? Número 2, segundo remedio. Está muy corto, hermano, aquí está muy corto, pero este es el más rico de todos, hermano. A mí este es, ojalá y pudiera tocar tu alma con este, hermano. Es tan breve, tan corto el comentario de este, pero para mí es el más profundo, porque aquí es donde tú y yo fallamos mucho. El remedio para el agotamiento emocional, este es el remedio: fortalecerse en el Señor. ¿Estás desanimado? Hay esperanza para ti. Fortalecerte en el Señor. Este es el remedio. David y sus hombres experimentaron dolor, hermano. Seguro que sí. Y sobre todo si venían de una buena campaña. Si de momento venían gozando una victoria o algo, hermano. Ellos venían contentos y se dan cuenta de la situación del lugar donde ellos vivían y de la situación de su familia. Esa mala noticia, hermano, desmoronó sus corazones, y no es para menos, hermano. No es para menos. Fíjate cómo lo pinta el verso 3 y verso 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Imagínate la primera impresión al entrar a esa aldea, ver llamas o ver todo hecho cenizas. Imagínate la primera impresión. Dice, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Todavía el verso 4, hermano, da un toque o un acento más fuerte a la situación que estaba viviendo David. Era más grave que la que vivían estos hombres. Entonces David, la gente con que él, dice, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les fallaron o les faltaron las fuerzas para llorar. Hermano, esto estaba fuerte. Estaban llorando. Eran sus esposas, eran sus niños. Había dolor emocional en sus corazones. Pero te dije, en David había un toque más fuerte. Dice verso 6. Y David se angustió mucho. Encima de la angustia de que no están sus mujeres y no están sus hijos, encima de esa angustia hay otra angustia mayor. Fíjate por qué. Porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Estás entendiendo la situación difícil? David está experimentando en carne propia la falta de su familia y la afrenta de los demás queriéndole matar por lo que están viviendo o pasando. Pero la Escritura nos dice
que David escogió un camino diferente. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová tu Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué debemos? ¿Qué tenemos que hacer cuando venga el desánimo? Es tu decisión. Es tu decisión. Tú puedes darle lugar, ¿verdad? El que tú quieras, ¿verdad? Para que haga estragos, para que produzca angustia, para que te pongas a llorar hasta que te canses de llorar, como hemos leído. Tú le puedes dar todo el lugar que quieras en tu alma al desánimo, pero solamente tú eres quien escoges fortalecerte en el poder de Dios. Nadie puede hacer eso por ti. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros, fortalecernos en la fuerza de nuestro Dios. Yo no sé qué prueba estás pasando. Puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu trabajo, en tu escuela, en el compañerismo con la familia de la fe. Yo no sé qué prueba. Yo no sé a qué punto ha llegado esa prueba que de momento has querido mandar a volar a todo, porque eso produce el desánimo. Pero es tu opción fortalecerte en el Señor. Es tu opción. Y déjame decirte, yo no sé qué hizo David. Yo quisiera que antes de pasar al verso 7, ¿verdad? Que estamos leyendo el verso 6, nos explicara más, ¿verdad? Cómo experimentó David el gozo del Señor en ese momento crítico. Lo único que vemos es que él sale a rescatar a los suyos, pero ¿qué sucedió? Yo quisiera saber que nos dijera cuál fue la expresión de su cara, cuál fue la expresión de su rostro, su sonrisa, cuáles fueron esas palabras que de momento el Señor puso en sus labios para animar a su pueblo. Todo eso no está, hermano. Pero por sus hechos, hermano, él fue fortalecido por el Señor. ¿Para qué? Para ir a rescatar a los suyos, hermano. Así que ese es el segundo remedio, ¿verdad? Para el agotamiento emocional. Recuerda, es tu decisión, fortalecerte en el poder de tu Dios. Tercer remedio para el agotamiento espiritual, hacer el bien. Hacer el bien. El tercer remedio para el agotamiento espiritual es hacer el bien. En todo momento David estuvo rodeado de gente, de todo tipo de gente, hermano. A David le rodeó todo tipo de gente, todo tipo de gente. Pero simplemente vemos que él estaba comprometido a hacer el bien. Y cuando digo que le rodeó todo tipo de gente, le rodeó gente mala. Oiga, en ese momento de crisis, que algunos hayan puesto en su cabeza matar a David, es gente mala, hermano. Gente mala. ¿Por qué? Porque David cuando no valían nada puso su ojo en ellos, invirtió su vida, dio su vida, se entregó a ellos. Y de los más malos, por lo menos la Biblia empieza a mencionar algunos por nombres, los valientes de David. David no menospreció a los malos hombres. Él caminó entre de ellos y ellos caminaron con David, hermano. Pero algunos tenían su corazón malvado, tanto que desearon hasta matarle. Pero David estaba comprometido a hacer el bien. ¿Cuántos recuerdan cuántos se quedaron? Yo lo dije. ¿Cuántos hombres se quedaron a la mitad? 200. Y se quedaron porque estaban cansados. ¿Ok? Ahora David, ¿verdad? Ya recibe del egipcio, del joven egipcio, recibe instrucciones dónde estaban los amalecitas. David va con sus 400 hombres, ¿verdad? Combaten contra los amalecitas, rescatan a todas las mujeres, rescatan a todos los hijos, a todas las hijas, y todo el ganado viene con ellos, hermano. Ellos vienen sin pérdida alguna de sus mujeres y sus hijos, y vienen con un botín extra. Y cuando vienen, fíjate lo que dice la Escritura, verso 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Ahora sí los malos, ¿verdad? Los que lo querían matar, o algunos de los querían matar. No, esto se lo ha ganado nuestro jefe. Todo este botín, es del jefe. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en la torre de Besor.
Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Paz de Cristo, no sé cómo les dijo. Verso 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, fíjese, David se juntaba, le rodeaba gente mala, hermano. Vuelvo a repetir, estoy en el verso 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Es decir, les damos su familia y digan que no se quejen, digan que les fue bien. Bye. Así eran, hermano, de tajantes. Dice verso 23, y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Dices, ustedes han hablado, pero ¿quién les va a poner atención de lo que están queriendo hacer ustedes? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el vallaje. Le tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Es decir, en ese día David formó una orden ejecutiva, una orden como la de los presidentes cuando van entrando, ¿verdad? Sus firmotas. Desde ese día, ¿cómo se combate el mal? Con el bien. Y David, ¿verdad?, hizo lo recto delante de los ojos del Señor y no dio lugar a la injusticia. No prestó su oído a palabras que tenían un sentido común, pero eran movidas por un corazón malvado, eran movidas incluso por el mismo diablo. Si tú quieres crecer en el Señor y asegurarte que no pasas por agotamiento espiritual, asegúrate de hacer el bien. Asegúrate de hacer el bien. Asegúrate de escuchar a la dulce voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacer lo que el Señor espera que hagas, para que obres en justicia, para que obres en verdad. Asegúrate de hacer el bien. Y siempre habrá fuerzas renovadas en tu vida, como las hubo en David, ¿verdad? A pesar del cansancio físico, el Señor trajo nuevas fuerzas, trajo nuevo ánimo al fortalecerse en Él, ¿verdad? Y trajo visión espiritual en medio del consejo satánico que vino por estos hombres malos. Te voy a invitar que te pongas de pie en esta hora. Todos los que estáis cansados y desanimados, si tú eres una persona o eres alguien que de momento estás pasando por momentos de una fuerte depresión, te deprimes, o de momento no ves la salida cuando vienen esos momentos por el desánimo, con toda seguridad yo te digo dos cosas. Posiblemente Jesucristo no es una realidad en tu vida. Y te lo digo con claridad. Yo quisiera que la respuesta al desánimo fuera el apapachamiento. Yo quisiera. Y créanmelo, a mis hijos ya están grandotes, pero en su tiempo me gustaba apapacharlos.
¿Qué es apapachar? Venga, así, abrazarlos y apretarlos, y sus besitos y toda la cosa. Ahora tengo a mis nietas, me gusta apapacharlas, me gusta abrazarlas, me fascina, hermano. Pero cuando viene el desánimo, no creas que el apapachamiento produce algo en tu corazón. Ojalá y produciera algo. Cristo dijo esto, y lo puedes buscar en Mateo capítulo 11, versos 28, 29 y 30. Dice: venid a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y todo dice: ay, yo voy. Me siento cargado, me siento cargada, me siento frustrada, me siento aplastada, ¿verdad? El Señor dice: venid a mí. Pero nunca Él dice: ven porque te voy a apapachar. Nunca. Si usted continúa leyendo ese verso, dice bien clarito: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Oiga, si estás cansado, si estás cansada, hermana, y todavía llevar un yugo, a lo cual Él dice que es ligero, pero ligero no, yugo es yugo. Todos saben que es un yugo, ¿verdad? Bueno, espero que sepas, pero un yugo es algo que te va a impedir ir donde tú quieres. Eso es el yugo, ¿verdad? Y usualmente en el campo al buey que van a poner yugo por primera vez, lo ponen con alguien que tiene experiencia, un buey fuerte que tiene experiencia. El buey joven va a querer tomar camino para allá o para acá, pero el otro que es más fuerte y tiene experiencia no va a permanecer firme. Así que venir a Cristo no es venir a ser apapachados, es venir a aprender a confiar en sus caminos, a rendirle nuestra voluntad. Eso es aprender humildad y mansedumbre de parte del Señor. Señor, reconozco que mis pensamientos, Señor, podrán ser buenos, pero los tuyos son los perfectos. Y estoy dispuesto a someterme a tus pensamientos, a tus caminos, para encontrar paz para mi alma. Y yo creo que ese tipo de compañía con Cristo es la que nos va a traer fortaleza en el diario vivir. Vamos a entonar esta alabanza, y esta alabanza es una invitación a que confíes en el Señor con tu alma, con tu corazón, con todo tu ser, y que entiendas que el Señor está orquestando algo para bien tuyo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. El sufrimiento no es una opción, lo vamos a pasar, pero el Señor está interesado que no lo pasemos de oquis. El Señor quiere que aprendamos a gozarnos a través de las diferentes adversidades y no dar lugar al desánimo emocional, no dar lugar al agotamiento emocional, sino en los momentos difíciles de nuestra vida, como hizo David, voluntariamente escoger ser fortalecidos en el Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Sé que estás por
mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Padre, una vez más. Mi corazón en ti reposa, mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. en ti confío. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Señor, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das, Señor, de recordarme a mí mismo primeramente, Señor, que en tu presencia, Señor, hay fortaleza, Señor, para el corazón cansado, para el alma afligida, Señor. Si tú estás pasando por un momento difícil, ahí en el lugar que estás, toma un momento muy personal entre tú y el Señor. Dile: Señor, a veces es tanta mi frustración, Señor, que no sé cómo correr para ser fortalecido en ti, Señor. Es tanta mi frustración, Señor, que soy cegado por ella, Señor, y en vez de correr a ti, parece ser que en mi desesperación me alejo de ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Hoy me declaro incapaz, Señor. Por mis propias fuerzas, Señor, todo lo que hagas será inútil, Señor. Solamente tu gracia puede fortalecerme, Señor. Ayúdame, socórreme. Socórreme, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús. Socórreme, Señor. Socórreme. Aleluya, aleluya. Todo el mundo con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados. Todos bajen su manita, por favor. Todos. Si tú eres esa persona ahí donde estás, levanta tu manita. Si tú eres esa persona, levanta tu manita y dile: con mi mano levantada, Señor, yo reconozco, necesito un abrazo tuyo, mi Dios. Necesito que me consueles, Señor, que me fortalezcas. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Señor, tú ves estas manitas, Señor, desde tu trono, mi Dios, desde el trono de tu gracia. Tú miras estas manitas, Señor. Tú sabes, Señor, el agotamiento que está viviendo tu pueblo, Señor. Si es físico, Señor, trae entendimiento, Señor, para que intencionalmente lo busquen, Señor, comiendo bien, hidratándose bien, Señor, descansando, Señor, bien, Señor. Sus fuerzas vuelvan a ser restauradas, Señor. Su energía vuelva a ser levantada, Señor, para que ellos sigan, Señor, sin ser frenados su caminar, Señor. En el nombre precioso de Jesús, trae entendimiento, Señor. Oh, pero si le hemos dado lugar al desánimo en nuestras vidas, Señor, de tal manera que nos está llevando, nos está dirigiendo a la cobardía, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, traiga claridad, Señor, en el corazón de tus hijas,
de tus hijos. Háblales, Señor, en este tiempo, cuando vayan a sus casas, al acostarse, Señor, diles cuánto les amas, Señor. Afírmales tu amor, Señor, en una forma personal, Señor. Y a pesar de que ellos entiendan que no son dignos de ese amor, Señor, reafírmales, Señor, aún bajo esa triste realidad, Señor, que sin importar, Señor, de que no somos dignos, tú has determinado amarnos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Señor, y ese agotamiento espiritual, Señor, que de momento, Señor, se hace insensible, se hace, Señor, difícil de ubicarlo, Señor. Oh, si hay una anomalía, alguna condición espiritual equivocada, Señor, confronta nuestra vida para hacer el bien, Señor, para no terminar muertos espiritualmente, Señor, alejados de tu presencia, mi Dios. Sí, mi Dios, así sea. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor. En nuestra vida estás obrando. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Sí, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. Señor, llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Y en especial yo te pido, Señor, continúa ministrando el corazón de tus hijos, Señor. Rumbo a sus casas, en sus camas, Señor. Continúa ministrando, Señor. Que tu palabra en esta noche nos consuele mayormente si esa es la necesidad premiante. Pero también, Señor, que nos redarguya, Señor. Que nos redarguya, Señor, sobre todo si hay una condición espiritual peligrosa alrededor nuestro, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Saludes el uno al otro en el amor del Señor. Y recuerde, cuando el desánimo venga, porque va a llegar, es su opción correr a los pies del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.